Muy buen día, compañeros y profesores. Nosotros venimos a exponerles la ley de Gay-Lussac. Mi grupo está conformado por William David Cardona Álvarez, su servidor, José Betancourt, Tatiana Montoya y Erika Joana Vidal. Bueno, le venimos a hablar de la definición. La ley del Gay-Lussac fue descubierta a principios del siglo XVIII y a principios del XXI. Estaba diciendo, la ley lleva el nombre de Gay-Lussac, pues fue escrita por el francés físico y químico Joseph Gay-Lussac, formada en 1802. Estrictamente la ley de Gay-Lussac es para gases ideales y los gases reales. Se cumple un gran grado de exactitud en condiciones de presión y temperaturas moderadas y a bajas densidades del gas. El químico Gay-Lussac lo que hizo para su experimento fue colocó un gas en un recipiente cerrado. Debajo de él colocó un punto de calor. Lo que él obtuvo fue que mientras se aumentaba el calor, las moléculas se estrellaban entre ellas. Vio que la presión contra las paredes aumentaba. Cuando él retiró su fuente de calor, se dio cuenta que el recipiente volvía a su estado inicial. Establece que la temperatura y la presión absoluta de un gas ideal son directamente proporcionales a condiciones en masa y volumen constante. En otras palabras, calentar un gas en un recipiente sellado hace que el gas tenga su presión y aumente, mientras que enfriando un gas y reduciendo su presión, la razón por la que eso sucede es por el aumento de la temperatura. Las moléculas siempre van a chocar. Al no tener una parte donde salir, ellas se van a estrellar entre ellas mismas con mucha frecuencia, y las paredes del recipiente, el cual de las condiciones siempre la presión va a aumentar o va a disminuir según sea su calor. Compañero, como les estaba diciendo, en el experimento necesitamos una botella, una bomba. Lo que vamos a hacer es ingresarla y vamos a darnos cuenta que aumenta la temperatura y esto genera los choques de la pared de las moléculas, por lo cual la presión que genera nos expulsa el globo de la botella, como estamos viendo en estos momentos. Muchas gracias. Así surgió la ley de Gay-Lussac, que establece que a volumen constante la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Este concepto se expresa de la siguiente fórmula: P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2, donde P1 es la presión inicial, T1 es la temperatura absoluta inicial, P2 es la presión final y T2 es la temperatura absoluta final. Además, la temperatura absoluta se expresa en grados Kelvin y las unidades de presión se expresan en pascales. La ley de Gay-Lussac se refiere a la relación que hay entre la temperatura y la presión del volumen de un gas, en especial cuando dicho gas se mantiene constante. Esta ley fue formulada por el químico francés Joseph-Louis Gay-Lussac y es una de las leyes principales de los gases ideales. En química, la ley de Gay-Lussac suele estar relacionada también con la ley de Boyle y la ley de Charles. Cada una de estas leyes se refiere a las variables de presión, temperatura absoluta y volumen en los gases. La ecuación de Gay-Lussac, él durante sus experimentos descubrió algunos datos interesantes. Uno de ellos fue que la temperatura y la presión de un gas aumentaban de forma proporcional si su volumen se mantenía constante. La ley Gay-Lussac establece la relación entre la temperatura y la presión de gases cuando su volumen es constante. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque al aumentar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más rápidamente y por lo tanto aumenta el número de choques. Es decir, aumenta la presión, ya que el recipiente es de paredes fijas y pues su volumen no puede cambiar. Bueno, Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento de este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre va a tener el mismo valor. Es decir, si digamos este cilindro, digamos le prendemos fuego, va a aumentar la temperatura y pues por el mismo motivo también va a aumentar la presión.
siempre va a ser así. El primer ejemplo de Gus-Luska es el primero es donde se pide calcular la temperatura final de un gas luego de aumentar o disminuir la presión. El segundo ejemplo se pide calcular la presión del gas cuando se aumenta o disminuye la presión. El tercero es lo que pide calcular la presión inicial de un gas, y el cuarto se pide despejar la temperatura inicial.